Bueno, incluso el tema de o los temas en los que tú entras también son supremamente eh, particulares, ¿cierto? Porque cuando tú empiezas a hablar de todo el tema de la generación de neurotransmisores, de los autores que utilizas y de las herramientas que has como consolidado para poder enseñarnos a enamorar, persuadir y vender, eso suena como muy científico. Entonces cuéntanos un poquito ahí como cuáles son los temas que se abordan, desde qué perspectivas y cuál es como tu interés al enseñarnos este tipo de cosas. Listo, Adrián, vale. El tema con Me Persuade, Enamora y Vende es lograr que las personas que no han tenido una preparación, que por demás es complicado encontrarla, digamos, en ese orden, la puedan tener para poder enamorar a sus clientes y a otras personas que aún no son clientes de lo que ofrecen, productos, servicios, lo que sea. Cuando yo me pongo a mirar, porque eso es un tema que a mí me ocurrió personalmente y por eso terminé en ese tema, yo empecé a buscar cómo lograr enamorar a las personas con mi discurso. Y empecé a encontrar, por ejemplo, lenguajes asertivos, cosas que me llevaban como a hablar de lo correcto en la comunicación, cosas que me llevaban a decir, bueno, mi planteamiento debe ser este o aquel, temas de oratoria, temas, muchas otras cosas en el desarrollo de ese discurso, no solamente positivo, sino persuasivo. Cuando vamos al marketing, aquí estoy hablando de cómo hablar, cuando nos vamos al marketing, el marketing nos dice que hay un modelo que se llama AIDA, atención, interés, deseo y acción, y lo primero es llamar la atención de las personas. Resulta que en digital estamos a un dedo de distancia de la persona. Yo lo digo que estamos, si este es nuestro celular, si este es nuestro móvil, estamos a un dedo, que es lo que nos demoramos en desplazar el timeline de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de lo que sea que estemos trabajando. Entonces, no se trata solamente de un discurso persuasivo, sino de un texto que sea tan contundente que le permita al lector conectarse de inmediato con lo que se está diciendo. Entonces, eso ya es un tema que raya en lo artístico, porque no es aprender a comunicarse como tradicionalmente lo hemos entendido, es aprender a capturar totalmente la atención y tener una trampa. Hablo como trampa, como un elemento mecánico para atrapar a las personas en un segundo. Cuando se logra entender que eso es lo que se necesita en la vida real, la situación, la producción debe cambiar totalmente. Entonces me pongo en la búsqueda de las personas que han trabajado en ese tema y me encuentro con un montón de autores que tienen los desarrollos ya hechos, que ya tienen cosas que ya han sido validadas y que por supuesto son muy necesarias, pero cada cosa está disgregada. O sea, por ejemplo, Maider Tomasena, excelente copywriter, tiene un planteamiento sobre cómo hacer reacciones de cartas de venta. Está bien, pero Maider no le agrega endorfinas. Entonces, las endorfinas están habladas un poco por Jürgen Klarich en su planteamiento del instinto emocional activador. Pero Jürgen solamente le agrega 11 botones, ahora 10 porque le quitó uno, botones de activación del cerebro reptil. Richard Dick Hodgson creó 100 palabras clave que activan el cerebro y ese listado de 100 palabras lo hizo después de haber redactado cientos de cartas de venta y de haber evaluado cuáles fueron las que más vendieron y empezó una por una a ver, oiga, aquí qué palabras hay raras que fueron las que lograron conectar al cliente con el proceso de compra. Después aparece un tipo, John Morrow, y dice, no, pero es que están bien las palabras, pero hermano, esto toca activarlo un poquitico y ponerle emoción, porque entonces, ¿dónde está el chiste de vivir con pasión? ¿Dónde lo estamos demostrando? Entonces, claro, los titulares con pasión. Hoy escuchaba a esta niña Camila Zuluaga, que es periodista colombiana, y ella decía, una noticia falsa tiene 75% más probabilidades de ser difundida en redes sociales. Y la razón es una, muy sencilla. La espectacularidad o lo rimbombante de su título. Entonces, cuando los títulos son muy llamativos, tienen más posibilidades. En este caso era un análisis para noticias falsas, pero voy es al concepto. ¿Por qué se viralizaban más? Porque el titular es impactante. Entonces,
cuando utilizamos titulares impactantes, y no estoy haciendo una apología que hay que decir ni mentiras ni enviar cosas falsas, no, por el contrario. Una de las cosas que siempre va acompañando mi discurso es generémosle valor realmente a las personas. Con estas técnicas que vemos en Persona Enamora y Vende, logramos vender, o sea, como lo digo normalmente en mis asesorías, vendemos una loca preñada. Entonces, cuando estamos haciendo estos ejercicios realmente en nuestra vida diaria, en nuestras empresas, por favor, no digamos mentiras, no vendamos cosas que no sirvan para nada, porque esa es la tendencia del vendedor tradicional. El vendedor tradicional promete esta y la otra, dice mentiras para vender, trata de meterle los dedos a la boca a las personas. Y como decía Ogilvy, es que el buen marketing hace que un mal producto o un mal servicio fracase más rápido. Entonces, yo puedo vender lo que sea con estas metodologías, pero lo importante no es ponerse la meta de vender una vez, sino de generar relaciones con las personas, porque yo no puedo hacer un desgaste tenaz, profundo, tan fuerte, como para hacer un montaje de una venta, de un proceso de venta, y después pensar en que solamente le va a vender una vez a esa persona. O sea, si yo en realidad estoy entendiendo un público, si yo en realidad estoy tratando de generar valor, yo lo que más quiero es desarrollar es una comunidad. En esa dinámica, cuando tú dices, no es lo mismo que la comunicación convencional, sino que tiene pues otro tipo de matices y otro tipo de elementos, ¿a quién entonces le hablamos o a qué le hablamos? ¿Cierto? Porque digamos que tú y yo en estos momentos nos estamos hablando en esa racionalidad de parar, de escuchar, de analizar, de entender algunas cosas y pensaría yo que estamos hablándole al racional, pero en ese concepto que tú hablas o en esa nueva metodología de poder desarrollar procesos que persuadan, enamoren y vendan, ¿a quién le hablamos? ¿Cierto? ¿Y por qué razón le hablamos a ese que le hablamos? Y esas dos preguntas son las que nos llevan a concluir que tenemos que generar valor. Si realmente entiendo a quién le hablamos y por qué le hablamos, es porque hemos analizado qué le duele a esa persona. Antes bueno, los vendedores tradicionales lo que hacían era buscarle, como decimos en Colombia, buscarle la cara, ¿sí? Entonces, ahí encontraron una venta y ya, no volvían a vender nunca más en la vida. Entonces el desgaste era muy bravo, el desgaste era muy teso. Hoy en día con la cuarta revolución industrial, que es la era de la gestión del conocimiento, lo que necesitamos es entender qué le duele a la gente para realmente generarle valor. Eso es lo vital, entender que uno habla con otra persona. Cuando entendemos que parece una bobada, pues, porque aquí estamos hablando tú y yo, pero cuando uno sale a la calle también habla. ¿Con quién habla? Con el cliente. Bueno, antes de ser cliente es prospecto y antes de ser prospecto es un desconocido. Yo tengo que hablar con desconocidos para mirar a ver qué le duele y si lo que yo ofrezco está alineado con lo que esa persona necesita. Y si sí, pues hombre, empecemos a solucionarle el problema, no a venderle vainas. Porque cuando empezamos a vender, es como cuando tú te vas donde tu pareja o cuando tu hijo te coge, papá, es que yo quiero esto, es que mira, es que tal cosa, es que entonces, yo me siento como esa gente, yo los veo como esos niños chiquitos, y dicen, papá, mira, tal cosa, oye, te vendo esto es lo mejor para hacer tal cosa, esto, qué terapia, porque eso ya no es la forma de vender de antes, ya generarle presión a la persona, al cliente, no es la forma correcta. Hay que entender si solucionamos realmente un problema, y para eso hay metodologías y están inventadas, hay palabras que activan mejor el cerebro reptil. Hay esa teoría del cerebro tribuno descubierta por Paul MacLean o expuesta por Paul MacLean en los años 60, eso es genial, donde habla de que las respuestas o más del 90% de las decisiones las tomamos con el inconsciente. Eso es totalmente cierto. Hay incluso instituciones que dicen que hasta el 100% de las decisiones las tomamos con el inconsciente. Entonces, todas estas metodologías lo que hacen es llevar al nuevo vendedor, que ya no es vendedor, sino un contador de historias, llevarlos a contar unas historias realmente significativas que calen en la mente de las personas porque solucionan problemas reales. No podemos ofrecer algo que no solucione nada, porque eso es algún tema de lujo. Mira, es que te estoy ofreciendo viajes a la luna. Oye, sí, chéverísimo. Ya que me compro un terreno en la luna, te compro el viaje. ¿Sí? El día que no sé, que quieras ir a otro lado más lejitos, te compro el viaje, pero pues es algo inverosímil en este momento. Entonces,
Cuando uno entiende que son cosas que realmente resuelven un problema, de verdad ya empieza uno a contar historias que persuaden. Claro que no falta el loco. Claro que no falta el loco como Elon Musk que venda viajes a la luna y en un cóctel la Sí, primera noche sí. se levante 50 millones de dólares y encuentre otros locos que también quieran eso porque es un aspiracional, porque desde la experiencia que van a vivir va a Totalmente. ser algo completamente novedoso y único. Pero fíjate que ahí estamos hablando de un nicho de mercado totalmente particular y significativo. No estamos hablando de un nicho que como dice a veces la gente, no es que mi producto le sirve a todo el mundo. No, ninguna campaña de marketing tiene como público objetivo todo el mundo. claro. Ninguna. Y tú acabas de mencionar, digamos que un poco esos a quién hablarle, ¿cierto? Que es a esa parte del inconsciente y el qué tipo de cosas mencionarle, ¿cierto? Que está relacionado con la parte de cuál es el dolor, ¿cierto? Cuál es la necesidad o la situación que le vas a Ujú. solventar. Y entonces en esa dinámica, ¿qué tipo de cosas son qué tipo de cosas son las que suceden en ese ser humano, ¿cierto? Porque pues partimos de que te estás comunicando con otro ser humano. ¿Qué tipo de cosas son las que suceden con ese ser humano que permite, digamos que la reacción que espera, ¿cierto? En últimas es que deseen comprar tu producto. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito más? Porque ahorita mencionabas el tema de la serotonina. Entonces, o sea, ¿a qué te refieres con hablarle a ese inconsciente que toma las decisiones y qué tipo de reacciones son las que suceden en ese inconsciente para poder llevarlo por medio de esa carta de ventas a que al final decida comprarme? Listo. Entonces te decía, hay personas como Maider Tomasena que han hablado de la carta de ventas, pero hay personas como Jürgen que hablaron de las endorfinas y es totalmente cierto. O sea, yo puedo llevar a un cliente en una montaña rusa de emociones para que ellos generen exactamente lo que necesito que generen, no por manipulación de sus emociones per se, o sea, porque sí, no, sino para que el cerebro de ellos entienda que hay un proceso de estrés y el estrés es generado por el cortisol. Entonces, cuando el cerebro genera estrés, cuando la persona se estresa es porque su cerebro generó cortisol. ¿Qué hace que genere cortisol? Un problema. Entonces, en esa dinámica de la carta de ventas, de esa experiencia de usuario que se debe generar, de esa comunicación, ¿cierto? Con ese otro que tiene una dolencia, que tiene una situación que es, digamos que susceptible de ser manejada. Cuéntanos un poquito más cómo es que las metodologías que tú has identificado puestas en un escenario comercial o en un escenario de una carta de ventas, cómo fluyen, ¿cierto? Generan cierto tipo de neurotransmisores y cómo es esa danza que se va generando ahí. Listo, mira, es muy sencillo. Cuando arrancamos una carta de venta, la carta de venta tiene varias etapas o varias partes. La primera es el problema. Entonces, en el problema lo que necesitamos es generar cortisol. ¿Por qué? Porque al generar cortisol hacemos que el cerebro evoque el problema. Recuerda que el cerebro no diferencia entre la verdad y la fantasía. O sea, si llevamos al cerebro a que evoque, va a evocar estrés o va a evocar felicidad o va a evocar emoción o va a evocar alguna emoción, algún sentimiento, alguna sensación. Entonces, todo eso hace que el cerebro genere hormonas. Entonces, a veces necesitamos que genere cortisol para que ese estrés entienda que nosotros entendimos el problema y nos conectamos. Después, vamos a decirle, oiga, pero es que ese problema que usted tiene, nosotros sabemos cómo solucionarlo. Nosotros tenemos la posibilidad de solucionarlo. Ah, eso genera dopamina. Entonces, después le empezamos a contar cómo es que lo vamos a solucionar y le contamos los beneficios uno por uno. Eso genera además serotonina y genera oxitocina. Y después le vamos a decir, no, pero es que además de eso es asequible, o sea, no es un tema de ciencia de cohetes para que usted lo compre, no va a comprar un avión, es posible que usted lo compre, eso ya genera excitación, entonces aparece la adrenalina, la noradrenalina. Entonces vamos llevando a la persona en esa montaña rusa de emociones, pero en un proceso lógico, en un proceso controlado. Hay personas que me dicen, es que usted hace manipulación. No, yo hago una línea de venta. Las líneas de venta son tradicionales en el esquema de ventas. Pero ¿por qué se hacen las líneas de venta? Porque yo necesito controlar el discurso, controlar
la relación de comunicación con el cliente o con el prospecto en el momento en que se ejecuta la línea de venta. ¿Por qué necesito controlarla? Para que la mente de esa persona no se me salga de la conversación. Y por eso esas montañas rusas emocionales tienen que planearse con mucho detalle, con mucho grado de detalle, y para eso nos sirven esas metodologías. Aplicamos las metodologías, entendemos qué tipo de hormona generar, en qué momento de la carta de ventas, y después miramos las palabras que activan ese tipo de hormonas, de endorfinas. Endorfinas son las de la felicidad. Entonces, lo que necesitamos lo tenemos ahí como recursos, cómo hablar con el cerebro de las personas para tener ese cerebro de aliado nuestro. Ese es el objetivo. Magnífico, o sea que en últimas no hablamos con la persona, sino con su cerebro, y buscamos de una forma metodológica o de una forma claramente meditada o planeada, generar cierto tipo de neurotransmisores para irlos llevando por toda una experiencia, ¿cierto? En donde al final podamos, o él pueda sentir que nosotros somos la mejor alternativa para dar respuesta a la situación que él está afrontando en ese momento determinado. Y bueno, y en esa dinámica, digamos que los elementos que estamos construyendo se están orientados en un primer momento a profesionales, en un segundo momento a las pymes, ¿cierto? Tú tienes desarrolladas dos metodologías, una que es demuestra lo que vales en LinkedIn y la otra que se llama Persuade, Enamora y Vende. Cuéntanos cuál es un poquito como ese diferencial entre lo que hace un profesional y lo que hace una pyme, y por qué generaste, digamos, que estas dos herramientas para poder trabajar con las personas y ayudarlos a mejorar los resultados que tienen en la cotidianidad o en lo que hoy hacen. Listo, muchas gracias. La cosa es muy sencilla. Las empresas tienen unos dolores y los profesionales tienen otros dolores. Ese es el objeto cuando demuestra lo que vales en LinkedIn. Que precisamente la idea es que la persona aprenda a contar la gran historia de su vida. Y en Persuade, Enamora y Vende, la idea es que las personas aprendan a contar la gran historia de sus marcas, que es diferente. Siempre buscan solucionar un problema, pero la forma de contar las historias aterriza en dos situaciones totalmente diferentes, totalmente aparte una de la otra, cuando ya se hace la activación de la línea de venta o de la carta de venta como tal. Entonces hay que solucionar problemas que son diferentes. Por eso una cosa es para las pymes, otra cosa es para los profesionales, una cosa es para las empresas, otra cosa es para la persona que quiere contar. Mira, he llegado al punto de entender que incluso cuando hablamos de una carta de venta pensamos que vamos a vender un producto o un servicio. Resulta que no. Yo me vendo como padre el día que mi hijo cumple 15 años y que a mí me dicen, oye, acuérdate que tienes que hacer un discurso para el brindis. La mayoría de personas que tú les dices eso, la mayoría de padres de niñas que están cercanas a cumplir sus 15 años, entran en pánico cuando les dicen, acuérdese que usted tiene que hacer el brindis. Es una cosa terrorífica. Hay algunos gerentes que les dicen, mire, usted tiene que hacer el cierre, el discurso, el cierre de año, en la cena de diciembre de la empresa. Y estas personas entran en crisis emocional, y no estoy exagerando, es en serio. Porque dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para levantarle la moral a 500 empleados, a 1000 empleados, a 2000 empleados en solamente 15 minutos? Porque ya un discurso más de eso aburre. Entonces, nos vendemos siempre, vendemos nuestra imagen personal, vendemos nuestra marca personal, vendemos nuestros ideales, vendemos la necesidad de que la gente se conecte con nuestras marcas, con los dolores que existen de otros, pero siempre andamos vendiendo argumentos. Entonces, si elegimos muy bien los argumentos y a esos argumentos les elegimos muy bien las palabras, logramos activar las montañas rusas emocionales para que el cerebro de los demás se conecte con lo que nosotros estamos haciendo y nosotros realmente podemos transmitir ese mensaje con todo el contexto que tenemos nosotros y como nosotros podemos entenderlo. Es que hay veces que las personas piensan que el cliente ya sabe porque sí. Por alguna extraña razón que no entendemos, el tipo tiene una bolita de cristal y la bolita de cristal le dijo todas las maravillas y posibilidades que tiene mi producto, mi servicio, que tiene el hecho de que me contraten. No, eso hay que contarlo, hay que saberlo contar. Bueno, yo creo que en esa dinámica hay una posibilidad muy interesante, y no es solamente el poder hoy ayudarle a las personas o a las empresas a que mejoren los resultados en lo que actualmente hacen, sino incluso ayudarles o apoyarlos en la identificación de nuevas formas de generar ingresos.
teniendo en cuenta pues que las experiencias venden bien, y en la medida en que las personas puedan darse la posibilidad también de contar su historia y cómo les fue utilizando estas herramientas y estas metodologías que estamos desarrollando, pues va a ser muy productivo para ellos. Ujú. Si tú pudieras decirle a las personas de una forma muy corta, ¿por qué el seguirse comunicando como habitualmente lo hacen y el comunicarse con el método o el sistema que tú has desarrollado hace la diferencia? ¿De qué manera se los comunicarías? ¿De qué manera se los plantearías? Con una historia, que es la Listo. mejor forma para conectar el cerebro. Y te la cuento muy sencilla. Hace mucho tiempo yo quería aprender a tocar guitarra y me puse a leer los manuales, a entrenar, a darle duro. Primero compraba esos cancioneros que vienen con las noticas arriba y para mí era muy complicado hacer la canción completa de entrada porque desconocía las posturas, desconocía los ritmos, desconocía todo esto. Después me encontré con la historia de uno de los compositores más tesos del Brasil, Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos decía, con la humildad del caso, el folclore del Brasil soy yo. Y lo decía, muchos años a convivir con incluso tribus indígenas, a convivir con ellos realmente y a entender los aires, los ritmos, las músicas del Brasil. Que el Brasil, entendiéndose que es uno de los países más ricos en cultura y en folclore. Cuando el tipo dice esto, es porque el tipo después dice, mire, para usted poder componer cualquier cosa, primero tiene que desarrollar la técnica. Cuando desarrolla la técnica, cualquier cosa que le salga, le va a salir bien, porque ya tiene todos los pasos previos analizados y mecanizados en la cabeza. Lo mismo ocurre acá. Cuando vamos a intentar comunicar algo, lo hacemos a lo que nosotros podemos, a lo que nos han enseñado, a lo que hemos aprendido. Y normalmente esos no son modelos validados y probados positivamente. Son modelos que llevan esas discusiones, a problemas, a más enredos. Entonces, cuando aprendemos una metodología, puede ser que nos cueste un poquito de esfuerzo aprenderla, porque estamos aprendiendo algo nuevo, pero después de entenderla y saberla aplicar, la mecanizamos. Entonces, por eso, después ya cuando está mecanizada, cualquier cosa que vayamos a contar nos va a salir con ese método. Al contarla con el método, al contarla de manera correcta, vamos a lograr volver la comunicación estratégica, esta comunicación o esta neurocomunicación, como la pudiéramos llamar, porque está basada en estrategias de neuromarketing, de neuroventa. Esta neurocomunicación ya va a seguir surgiendo de manera normal. A mí me preguntan que cómo es una charla mía con mi esposa. Nosotros hablamos de reptiles. A veces ella me dice, oye, ven, no pidas esta otra comida porque lo que estás alimentando es el reptil. Entonces, cuando lo entendemos de esa manera y ya se nos vuelve cotidiano, ya empezamos a entender realmente nuestros excesos, nuestros defectos, nuestros problemas, cualquier tipo de situación, y se vuelve bonito, se vuelve muy bello, porque puedes entender en dónde nos estamos equivocando para nosotros mismos convertirnos en mejores personas. Digámoslo así, te lleva a un estado de conciencia totalmente diferente. Entonces, si te sigues comunicando como hasta ahorita lo has hecho, hombre, déjame decirte que estás navegando como sin rumbo, estás tratando de hacer una canción con las notas que te está mostrando una revista. Pero si decides aprender el método realmente, vas a poder convertirte en un concertista del carajo, al que la gente va a querer escuchar, va a querer oír, va a querer prestarle atención, porque vas a transmitir un mensaje.